Hoy vamos a ver los datos narrativos sobre la crónica. Bueno, aquí puse algunas definiciones o algunos elementos que es necesario saber que contiene la crónica. La crónica como narración periodística suele tener muchas descripciones de lugares o personas. Se exponen los puntos principales de los personajes y también se da una narración de los acontecimientos uno por uno de acuerdo en un orden cronológico, es decir, se coloca por qué inició el conflicto, después se establece cuáles fueron las consecuencias de este conflicto y posteriormente si hay una solución o una opinión del cronista. También todo esto se hace detalladamente desarrollándose para que pueda ser transmitido en algún periódico o en algún medio de comunicación. Todo cronista tiene claro que debe ser descripciones muy acertadas de los hechos y de los personajes. Por ello, siempre tiene que buscar fuentes distintas del suceso si él no lo presenció y poner en contexto a los lectores, determinando el tiempo y el espacio en el que sucedieron los eventos. Posteriormente, entendemos que es preferente expresarse de forma objetiva y formal. En el periodismo informativo es necesario que las personas conozcan los datos interesantes del texto, que conozcan qué sucedió, la noticia de qué trata y finalmente si puede haber seguimiento de ella con base a lo que se investigó en la crónica. La crónica también es un texto interpretativo. Además de argumentar todo lo que se está narrando, es necesario que las personas interpreten toda la información de una forma más profunda. Por ello, el investigador siempre tiene la oportunidad de poner en contexto y ampliar la información hasta que su relato, pues obviamente, esté justificado por todos los lados y además pueda convencer al lector o a las personas que leen la columna del cronista que toda esta información no nada más es extensa, sino que también tiene detalles importantes. Por eso dice que debe de ser minuciosa y que no debe ser solamente una información simple, sino que son datos detallados de la noticia. Hay ciertos aspectos a considerar dentro del tema de la crónica. Estos son los pasos básicos para que ustedes puedan hacer la crónica. Nosotros ya hicimos la crónica en casa y pues obviamente nos narraron los hechos que ustedes han vivido, las opiniones de sus padres, etc. Ustedes fueron cronistas de las situaciones que están viviendo. Regularmente debemos hacer estas consideraciones, obviamente, cuando vamos a hacer una crónica formal. Elegir un tema. Ustedes obviamente cuando hablaron de los aspectos que vivieron en su casa, no hablaron de todo porque sería imposible en una página describirlo. Ustedes eligieron solamente un tema o quizá un aspecto que les estaba llamando mucho la atención. Posteriormente investigaron sobre ello, hablaron, profundizaron, preguntaron a otras personas o simplemente ustedes dieron una descripción detallada de lo que estaban viviendo. Lo siguiente es documentarse y tener fuentes confiables. Si ustedes desconocían la información sobre la cuarentena, se informaron en otros medios o lo que han escuchado en las noticias. Y finalmente, pidieron la opinión de sus padres y concluyeron toda la información que tienen. Siguiente, también trabajaron o hicieron trabajo de campo. Estar en el medio donde están sucediendo los acontecimientos, en este caso su hogar y la Ciudad de México específicamente, es estar en el medio donde están sucediendo los eventos. Obviamente pues no podemos salir de casa, pero sí recibimos toda la información mediante los medios de comunicación. Y finalmente una redacción correcta, es decir, después de agrupar todos estos elementos y tener la información y estar documentados, podemos redactar correctamente una crónica. Esta es una imagen ilustrativa acerca de lo que un reportero, cronista, columnista, pues puede utilizar. Obviamente hay noticias, hay fotografías, hay videos, hay radiograbadoras y toda la prensa está encargada de hacer reportajes, crónicas, nota roja y algún otro tipo de noticia. La tarea del día de hoy es resolver el siguiente cuestionario con los datos que hemos investigado durante la crónica. ¿Cuáles son las herramientas de los periodistas? ¿O cuáles son las herramientas que los periodistas utilizan? Siguiente. ¿Cuál es la diferencia entre una crónica y una entrevista? Siguiente, ¿a qué le llamamos nota roja? Nota roja, solamente para recordar y en lo que ustedes lo van a buscar, es cualquier noticia sobre eventos violentos, trágicos, eso se le llama nota roja. ¿Y cuáles son los 3 periódicos más famosos del país? Obviamente me refiero a México. Y posteriormente, ¿qué carrera debemos seguir o qué universidad debemos cursar? ¿Qué ámbitos o qué disciplinas debemos estudiar para ser reporteros o cronistas o ser periodistas?